mayor riesgo de recurrencia. Aproximadamente el 70% de los pacientes a los cuales le hagamos la orquiectomía, pues no van a estar curados, y el 30% pues van a tener este riesgo de recurrencia mayor. Ya con el seguimiento, con el tratamiento quimiotáctico posterior, quimioterapéutico, perdón, la tasa de recuperación pues va a ser por arriba del 95%. En estos casos, pues es recomendable que se le dé seguimiento. Pues va a ser con exploración física, cada 2 meses el primer año, cada 3 meses el segundo, cada 6 meses del tercer al quinto año, además de otros estudios de imagen como la radiografía de tórax y la TAC abdominal a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses, aunque pues también podemos optar por un seguimiento a largo plazo, realizándole esta misma tomografía a los 36 y 60 meses. Ya hablando del estadio 2, pues podemos optar por una linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa o ciclos de quimioterapia con bleomicina o cisplatino. En estos casos, pues la quimioterapia va a ser como nuestra mejor opción. Y ya después de todo el procedimiento, si son tumores menos de 1 centímetro, pues ya no van a requerir terapia adicional. Como ya les había comentado en la etapa 2C y 3, vamos básicamente a clasificarlos de acuerdo a la clasificación internacional, no me acuerdo cómo era, pero era sí, clasificación internacional de... no me acuerdo, perdón. Pero bueno, aquí los vamos a clasificar en diferentes pronósticos, bueno, intermedio y malo, de acuerdo a los marcadores séricos, y al riesgo, a la presencia de metástasis, y si es un tumor primario, se ha diseminado. Dependiendo de esta clasificación, pues va a ser el tratamiento. Básicamente vamos a optar por quimioterapia, como ya les había comentado, con cisplatino o bleomicina. Y terapia craneal en base, por ejemplo, en el estadio, en base a buen pronóstico, podemos optar por radioterapia en caso de que haya metástasis cerebrales. Como ya nos había comentado, pues hay cierto riesgo de metástasis por la buena circulación que hay en esta zona. Para las masas, también debemos repetir la TAC aproximadamente entre 4 y 6 semanas después para ver si hay un seguimiento, un crecimiento de la masa. Y si después de un año ha disminuido aproximadamente menos del 90%, se debe valorar la resección de la enfermedad residual radiológica. Aunque pues no es tan aconsejable el abordaje quirúrgico en ese tipo de pacientes, ya que tienen ciertas reacciones. Básicamente son pacientes de alto riesgo quirúrgico, y por eso pues no debemos optar tanto por este abordaje. Como ya les había comentado, en casos de que haya una enfermedad recurrente, pues vamos a optar por el régimen de rescate, que va a ser con quimioterapia, podemos optar por tres regímenes, con la biplastina más ifosfamida y cisplatino, etopósido, ifosfamida y cisplatino, o paclitaxel, ifosfamida y cisplatino. Para las consideraciones en torno a todos los tratamientos, pues debemos de tener en cuenta que debemos de tratar de evitar la bleomicina en cuestión de quimioterapia si son pacientes mayores a 40 años o si presentan tabaquismo, si presentan igual EPOC y si tienen tratamientos con oxigenoterapia. Y pues también las toxicidades relevantes, como lo son la bleomicina para el pulmón, el cisplatino para los riñones, los oídos y el sistema nervioso, y el etopósido nos puede causar una leucemia secundaria. Y como ya les había comentado, pues vamos a tener cierto seguimiento después de la orquiectomía para ver si tiene cierto grado de recurrencia o si tiene algún riesgo de volver a desarrollar este cáncer. Básicamente el seguimiento se va a hacer en base a exploración física, marcadores séricos, TAC, y una, una RX anteroposterior. Esta va a ser a los 3 y 12 meses.
también a los 2 años se va a hacer la exploración física, marcadores cada 3 y 4 meses y TAC a los 24 meses, y a los 3 a 5 años, pues lo mismo. Solo que se van a ir como que agrandando las medidas de los años, cada cuándo le vamos a realizar el seguimiento. Para posmetastásicos igual, solo que vamos a recortar un poco los tiempos en cuanto a marcadores cada 3 4 meses, por 2 años, y luego cada 6 meses hasta los 5 años en caso de que salgan negativos. La TAC va a ser básicamente de 3 a 6 meses posquirúrgicos, luego anual, dependiendo del riesgo. Y el PET, solo lo vamos a realizar como ya les había comentado, con un residuo mayor a 3 centímetros. Tenemos que tener muy en cuenta que en estos casos del tratamiento, tenemos que hacerle saber al paciente que es muy probable que presente oligospermia, entonces que si tiene deseos de fertilidad, pues es recomendable que acuda a un banco de semen para preservar sus espermas y que tenga hijos en un futuro. Pues bueno, aquí le puse básicamente las tablas, que es como la recomendación mínima de seguimiento dependiendo las etapas, y pues es lo mismo que yo les había comentado. Lo único que varían son los tiempos, dependiendo de las etapas, o si tienen recibida o no recidiva, y si tienen, tuvieron tratamiento adyuvante o solo fue la orquiectomía nada más, como opción terapéutica. Este es con vigilancia activa. Este, este es posterior a terapia adyuvante. Y pues bueno, son varias tablas, ¿no? Dependiendo de la etapa y lo que les había comentado. Posterior a tratamiento adyuvante. Esto es para los no seminomas en etapa 1, solo con vigilancia activa. Igual no seminomas en etapa 1B con quimioterapia, con bleomicina, y posterior a la linfadenectomía primaria. Etapa 2A y 2B. 2B y 2C y 3, como ya les había comentado, pues eso se tienen que estadificar dependiendo a buen pronóstico, pronóstico regular o mal pronóstico. Y ya, es lo que le comentaba sobre la sobrevida. Depende de los pronósticos con la clasificación internacional de células germinales del cáncer en Collaborative Group, este, donde pues vamos a clasificar estos de buen pronóstico, pronóstico intermedio, pronóstico pobre. En general, el tumor testicular va a tener buen pronóstico, en general, independientemente de cuál sea el tipo. Pero pues hablando específicamente, pues los no seminomas van a tener una sobrevida libre de enfermedad a 5 años aproximadamente del 89%. De los seminomas va a ser un poco inferior, del 82%. En pronóstico intermedio, en los no seminomas va a ser del 75%, y de los seminomas del 67%, y ya de pronóstico pobre, pues aproximadamente del 41% los no seminomas. Y en el seminoma, pues no se tiende a clasificar como paciente de pobre pronóstico. Y eso sería todo. Bueno, y aquí les puse como el score de cómo se calcula esto. Vale, pues está bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces con el cáncer de vejiga, ¿no? Sí, doc, un momentito. Ahí ya se ve la presentación. Sí, ya sabe. Ay. Ok, bueno, vamos a continuar con cáncer de vejiga.
Bueno, el cáncer de vejiga, pues ya sabemos que pues, es una neoplasia maligna que se va a originar principalmente bueno, en las células que van a recubrir internamente la vejiga y que como todo cáncer, pues tiene un crecimiento descontrolado, puede invadir localmente y que también pues nos puede causar metástasis. En cuanto a su epidemiología, pues es el noveno cáncer más diagnosticado en todo el mundo y pues van en aumento las tasas de incidencia y de mortalidad. Em, bueno, en cuanto a una comparación entre hombres y mujeres, es más común en los hombres. La bibliografía decía que de 3 a 4 veces, pues más que en mujeres. Y la edad promedio de mayor incidencia, pues va desde los 65 hasta los 70 años. La mortalidad, el pico más alto, pues va a ser entre los 70 y los 84 años. Principalmente, pues esto va a suceder en regiones donde pues el acceso a la atención médica pues es más difícil. Las tasas de incidencia pues más altas va a ser en Europa, Estados Unidos y Egipto y las más bajas en África, Asia y América del Sur. Ok, vamos a continuar con factores de riesgo. El principal factor de riesgo para Nada más cáncer de pregunta vejiga antes pues de que es... sigas. ¿De dónde sacaste tu epidemiología? La doctora nos había recomendado una página, Ujú. ay, Que se ¿cómo se llama, llama? que se Este, llama, mm, Globocam, ¿y lo o algo sacaste de así. ahí? La Sí, verdad, sí, están, ¿cómo se llama? Están las tablas que vienen en esa página y fue la que me arrojó. te arrojó que es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Ajá. Bueno, mm, es que según yo recuerdo que el Globocan dice que es 2-1, relación hombre-mujer. Saquen la epidemiología del Globocan. De ahí es donde les preguntan, no lo saquen de un libro, no lo saquen de un artículo de Chile, de Perú, sáquenlo del Globocan. De ahí les preguntan, ¿vale? Sí. Y según yo, la relación hombre-mujer es 2-1. Puede ser que igual ya haya cambiado, no me acuerdo, eso no lo revisé ahorita, pero según yo es 2-1, ¿vale? Para que lo chequen bien, si no lo sacaste del Globocam, coméntale a tus compañeros, porque se pueden ir con esa idea y entonces al rato en el examen van a tener errores. ¿Cuál es la edad diagnóstico promedio que dijiste? De 65 a 70 años. Bueno, yo recuerdo que era de 73 años. ¿Y la incidencia a nivel mundial y en México? Pues es el noveno cáncer más diagnosticado ¿A nivel mundial o a en nivel México? mundial. ¿Y en México? Mm, no, en México no busqué. Ujú. Bueno, pues todo eso búsquenlo, o sea, léanlo, porque eso sí lo pregunta. Digo, ni modo que no les ha hecho exámenes la doctora. Eso sí lo pregunta y lo pregunta el Globocán, ¿vale? Sí. Continúale. Bueno, con factores de riesgo, el principal factor de riesgo es el tabaquismo y bueno, todo surge por las aminas aromáticas y también las nitrosaminas que pues el tabaquismo produce. Bueno, esto lo voy a explicar ya en la patología. También factores nutricionales se considera un factor de riesgo, principalmente las grasas animales y las carnes procesadas, de igual manera por la aportación de aminas y nitrosaminas. En cuanto a la ingesta hídrica, bueno, si una persona bebe poca agua, obviamente la orina va a estar más concentrada y va a permanecer más tiempo también en contacto con la vejiga. Y esto va a facilitar que los carcinógenos urinarios pues se concentren y pues tengan modificaciones en el urotelio. La inflamación y la infección tiene que ver con la irritación persistente que se tiene cuando hay inflamación y cuando hay una infección. Y esto pues nos va a causar también cambios celulares. Y la quimioterapia también lo mencionaba como un factor de riesgo, principalmente las que tenían como componente la ciclofosfamida. También
Bueno, ajá. También tiene que ver algo con la degradación a nivel renal de la ciclofosfamida. La radiación, tanto del medio y también de la pelvis, también va a dañar directamente el ADN de las células uroteliales. Los edulcorantes artificiales, principalmente en personas que trabajan en el ámbito, en el área textil o personas también que fabrican pinturas, pues también es un factor de riesgo. La exposición ocupacional a sustancias de tipo aromático y en cuanto al componente hereditario, bueno, tenemos al NAT2, que se van a encargar de metabolizar estas aminas aromáticas y el GSTM1, pues, bueno, esta enzima se encarga de detoxificar los carcinógenos, entonces, si no tenemos esta enzima, pues hay menos capacidad de neutralizarlos. Y bueno, en la patología, el 90% de estos, pues de este tipo de cáncer son de origen urotelial, 5% son de tipo escamoso y el 2% corresponde a adenocarcinomas u otras variantes histológicas. El más frecuente pues es el carcinoma urotelial no músculo invasivo con un 75 a un 80% de todos los carcinomas, y el carcinoma urotelial músculo invasivo pues solamente va a corresponder al 30%. Entonces, lo que sucede es que cuando hay una exposición a un carcinógeno, pues se van a generar estas aminas aromáticas, que era lo que yo les comentaba en los factores de riesgo. Y estas aminas aromáticas, pues, van a ser filtradas por el riñón y posteriormente a través de la orina, pues se van a eliminar. Entonces, aminas al estar en contacto prolongado con la mucosa vesical va a producir un estrés oxidativo y un daño directo en el ADN también del urotelio, y esto puede resultar incluso hasta en una cistitis crónica o en alguna otra infección. Entonces, ambas cosas pues nos van a causar una irritación persistente. Esta irritación, al ser o al tener un tiempo pues prolongado, va a generar cambios celulares y el urotelio, de ser un urotelio pues normal, puede generarse en él una hiperplasia y después generarse una displasia y bueno, ya el carcinoma in situ, que puede ser, como les decía, un cáncer de vejiga no músculo invasivo, que es pues la mayoría, y un cáncer de vejiga músculo invasivo, que solamente pues era el 30% que les comentaba. Em, el cáncer de vejiga no músculo invasivo se limita solamente a la mucosa y a la submucosa. Es menos agresivo, pero también tiene alta tasa de recurrencia. Y el cáncer de vejiga músculo invasivo va a penetrar la lámina propia y también capas musculares superficiales y profundas. También puede extenderse a otros tejidos vecinos. Y bueno, el cáncer de vejiga músculo invasivo pues es el que tiene peor pronóstico y también es el que tiene mayor riesgo de metástasis. En cuanto a las vías de diseminación, la principal pues es la invasión local de un 50 a un 60%, y, y bueno, puede, puede invadir también la próstata, el útero, la vagina y el recto. La segunda vía es la vía linfática de un 20 a un 30%, en donde los ganglios obturadores, los ilíacos internos y externos y los presacros, pues son los primeros ganglios comprometidos. Y ya cuando encontramos que también los ganglios paraórticos también ya están comprometidos, pues ya nos estamos enfrentando ante un cáncer de vejiga avanzado, en etapas avanzadas. Y la vía hematógena, que es de un 30 a un 40%, en donde los órganos más afectados, pues es el hueso, pulmón e hígado. En cuanto a manifestaciones clínicas,
Ok. Como principal síntoma, los pacientes refieren presentar sangre en la orina o lo que sería la hematuria macroscópica, pero esto de manera indolora, que es lo más frecuente, y puede ser de manera intermitente. Otros síntomas que refieren son los síntomas irritativos del tracto urinario, como la urgencia urinaria, la frecuencia y la disuria. Esto más común en los tumores que afectan a la mucosa. También suelen presentar lumbalgia o hidronefrosis, esto por una obstrucción ureteral, si es que el tumor se involucra en los orificios, y de manera sistémica, esto ya en etapas avanzadas, se presenta pérdida de peso, astenia, dolor óseo o respiratorio, esto de acuerdo a la metástasis del cáncer. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se realiza desde la historia y el examen físico, en donde se debe realizar una palpación suprapúbica y la evaluación de la vejiga palpable. Nos menciona también que cualquier hematuria macroscópica que esté presente se debe de investigar y de mencionar como una urgencia diagnóstica. Y como principal método de diagnóstico tenemos lo que es la cistoscopía con resección transureteral de tumor de vejiga, lo que es la RTU o TURBT. Esta va a ser una prueba diagnóstica y terapéutica. De manera inicial, se debe de obtener una muestra adecuada para poder evaluar la profundidad de la invasión en la capa muscular y su grado. Y esto, bueno, más que un método diagnóstico de detección, nos va a servir para confirmar la histología y la estadificación. Y tiene una sensibilidad de especificidad mayor o, perdón, cercano al 100%. La siguiente, por favor. También nos menciona lo que es la citología urinaria. Esta va a ser útil para detectar el carcinoma in situ y los tumores de alto grado. Sin embargo, esta no reemplaza a la cistoscopía. Esta va a tener una sensibilidad de 30 a 50%, que va a ser muy útil para tumores de alto grado, y una especificidad hasta del 90-95%. En cuanto a estudios de imagen, tenemos lo que es la UroTac para poder buscar el tumor en las vías urinarias altas y evaluar su extensión. También nos menciona el TAC de tórax para descartar una metástasis a pulmón y una resonancia magnética pélvica para evaluar la invasión de la pared vesical y también para planificar el abordaje quirúrgico. Y en cuanto a las biopsias dirigidas, esta se va a obtener en la RTU, lo que es la biopsia percutánea, está contraindicada para resecar la masa vesical, esto porque tiene un alto riesgo de diseminación. La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos la clasificación del cáncer de vejiga utilizando el sistema TNM de la JCC. Y este sistema va a evaluar lo que son 3 aspectos principales. En la T nos referimos al tumor primario, o sea, que tanto invade la pared de la vejiga y si es que está presente solo en la mucosa o si ya llegó a invadir lo que es músculo o incluso órganos vecinos. En la siguiente, por favor. La N corresponde a lo que son los ganglios linfáticos regionales y en esta estadificación nos va a indicar si hay o no afectación ganglionar y, y la M nos hace referencia a la metástasis o distancia si es que el cáncer ya se ha diseminado a otros órganos. Y con esta clasificación podemos determinar el estadio clínico del cáncer, lo que va a ser muy importante para el pronóstico y el tratamiento que se le va a dar al paciente. La siguiente, por favor. Pasamos ahora en cuanto a los factores pronósticos. Esto en base a lo que es el estadio TNM que vimos. Este va a ser el principal factor pronóstico, va a ser más determinante para poder identificar el grado de invasión a la capa muscular, la afectación de nódulos o la metástasis que presenta el paciente, ya que esto reduce la supervivencia de manera muy significativa.
En cuanto al grado histológico, nos menciona también que los tumores de alto grado tienen mayor riesgo de progresión y recurrencia que los de bajo grado. La invasión linfovascular va a estar asociada a mayor riesgo de diseminación y tiene un peor pronóstico. La hidronefrosis ipsilateral va a ser un marcador clínico de peor pronóstico, ya que suele asociarse a una infiltración del ostium o una enfermedad ya muy avanzada. También menciona contemplar de manera importante el número y tamaño de tumor, esto de acuerdo a la recurrencia temprana y ya que aumenta este riesgo de progresión. La siguiente. En cuanto al estado general o las comorbilidades y la respuesta del tratamiento, va a influir en el pronóstico. Esto, claro, es de manera individualizada en cada paciente en cuanto a su respuesta, por ejemplo, a la quimiorradioterapia o a la quimioterapia neoadyuvante. También nos mencionan los perfiles, los biomarcadores y el perfil molecular. Ya que se identifican subtipos moleculares y marcadores como lo es el PDL1, el FGFR3, que van a impactar en las terapias dirigidas e inmunoterapia. Y esto, por ende, influye mucho en el pronóstico y en la elección del tratamiento y seguimiento que se le va a dar al paciente. La siguiente. La decisión terapéutica está estar basada en, como ya lo mencionó Esme, el grado histológico, el estadio clínico, también la presencia de invasión muscular y también en base a los estudios de imagen y a los marcadores y la biopsia. Tomando todo esto en cuenta, entonces vamos a hablar primero del tratamiento para los no musculoinvasores. Y aquí se sugiere la resección transuretral completa. También otro de los tratamientos va a ser la quimioterapia en base a dos fármacos, que es la mitomicina y la gemcitabina. Pero a su vez, este tipo de tumoración se puede clasificar en un riesgo bajo o en alto. Para los que son de bajo riesgo solamente se sugiere la vigilancia y la quimioterapia. Pero si ya estamos hablando de que es un riesgo alto, se utiliza la inmunoterapia que, bueno, sus siglas es el BCG, que hace referencia al bacilo de Kalman-Werin. Aquí se hace una inducción de 6 semanas y un mantenimiento de hasta 3 años, pero en dado caso de que este tratamiento no sea eficaz o lleve al fracaso, o también ya evolucione a un T2, se sustituye por una cistectomía radical temprana. Siguiente, por favor. Ahora, para los músculos invasores, aquí tenemos que evaluar si el paciente es candidato a la terapia con cisplatino. Y también se utiliza un tratamiento neoadyuvante que va a ser con una cistectomía radical más una linfadenectomía pélvica. O también para otros casos se utiliza una terapia trimodal, que es la resección más la radioterapia más la quimioterapia. Siguiente. Y para los casos avanzados o metastásicos, el tratamiento de primera línea va a ser el cisplatino más la gemcitabina. Pero en dado caso de que el paciente no sea candidato, se utiliza el carboplatino más la gemcitabina. Siguiente. Y aquí les coloqué unos algoritmos que hacen el resumen a las otras diapositivas. La siguiente. Otra más. Y el seguimiento, una vez ya realizado el diagnóstico, durante los primeros 2 a 3 años, aquí es aconsejable tener una revisión de cada 3 meses. Pasado este tiempo, a los 4 y 5 años es cada 6 meses o medio año, y a partir de los 5 años se hace una revisión anual. La siguiente. Y la sobrevida por etapas, a los 5 años el 97% corresponde para el carcinoma in situ, el 71% para un cáncer localizado,
el 39% para un cáncer regional y el 8% para un cáncer metastásico. Bueno, ¿ya terminaron de la clase o se cortó la diapositiva? Ya terminamos, Doc. Ok, pues prácticamente dijeron todo sobre el cáncer uroterial. Entonces, pues ya no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, Doc. Bueno, pues ya vayan a ser felices en su fin de semana. Descansen. Los que vayan a viajar, pues buen viaje. Gracias, Doc. Adiós. Gracias. Hasta luego.